Buenas noches, hermanos. Nos volvemos a encontrar. Gracias a Dios que podemos hacerlo. Y sinceramente, si tenemos que pensar, ¿cuándo pensábamos hacer esto? ¿No? En nosotros, en nuestra mente, por supuesto. Pero en la mente del Señor sí ya estaba todo. Nada más que faltaba la ocasión. Y esta es la ocasión que nosotros tenemos para poder llegar no solo a la iglesia de Río Gallegos, sino un montón de hermanos, pastores que están en tantos lados y que están siendo ministrados. Esa es mi motivación, que el Señor los ministre a través de la palabra. Y eso le doy tantas gracias al Señor de poder hacerlo. Bueno, quisiera seguir con estos temas que estamos hablando, estas series, si quiere llamarlas series, del orden. Una palabra tan fuerte, ¿no? El orden. Y hoy se llama, nuestra serie se llama ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? Dios santo, terrible. ¿Cómo mantener en orden nuestra mente? Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 2, el versículo 11. Así dice la palabra del Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Desde el día que yo me convertí y que usted se convirtió, tenemos batallas en nuestra mente. Tenemos batalla en nuestra mente. Por eso es que tenemos que vencer, es que tenemos que luchar, porque estas batallas las tenemos todos. Los pastores, los creyentes, los hermanos, los nuevitos, los viejos. A veces, no, pero usted mucho, en el Señor, no, todos las tenemos. Y vamos a juntar con este texto a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos. O sea, las armas que nosotros tenemos para luchar son poderosas en Dios. ¿Por qué? Dice poderosas para la destrucción de fortalezas, de pensamientos arraigados. Fortaleza es algo que resiste, que está arraigado. Pensamientos arraigados en nuestra mente. Y ahora tenemos estas armas que son espirituales para derribar fortalezas en la mente, ¿no? Para derribar fortalezas. ¿Dónde en la mente es donde ganamos nosotros nuestras batallas? Según los pensamientos que tengamos. Ahora quiero enseñarles que una mente desocupada, alguien dijo que es el taller de Satanás. Y es verdad, porque si está desocupada, ahí el enemigo viene y nos viene a poner tantos pensamientos, tantas cosas. Entonces, si Satanás siembra los pensamientos desordenados en nuestra mente, ahí es el enemigo que aprovecha para influenciarnos en nuestra vida. Mire lo que dice 2 de Corintios, miramos el 10, ahora vamos a mirar 2 de Corintios 11 y vamos a mirar
el versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. De alguna manera sean extraviados en la sincera fidelidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo, nos preocupa, dice el texto, ¿no? Dice así, pero me temo, estoy preocupado, estoy mirando que no sea cosa, ¿no es cierto?, que nos preocupa de que ustedes sean engañados con cosas distorsionadas de la palabra de Dios. Y aquí habla el apóstol, toca a Eva. Pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo la engañó Satanás a Eva? Bueno, todos saben que acá está hablando en el pensamiento. No es que la serpiente habló, o también habló, pero en su mente. Vino Satanás y le dijo, en su mente. Así que con que Dios ha dicho que si comes de este fruto vas a morir. No, eso Dios no le dijo. Le dijo que podía comer de todo, pero de ese fruto ella no podía comer. Entonces, Satanás le dijo, no vas a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe. Ve, ahí está la astucia, ahí está el engaño, que el día que comas de ese fruto, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Y dice que con su astucia, ¿cómo la engañó a Eva? Con astucia, la condujo y la atrajo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, me temo, hermanos, que de alguna manera ustedes se han extraviado acerca de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué iban a ser engañados? ¿Con qué iban a ser engañados? ¿De qué manera iban a ser engañados? Dice la palabra de Dios así, de las personas que vienen enseñándoles otra cosa acerca del Evangelio, otra cosa acerca de Cristo, que no es la verdadera palabra de Dios, y que los llevan al error. Nos vienen enseñando ideologías, ideas, nos siembran dudas, nos enseñan falsas doctrinas, y me temo, porque claro, Corintios era así, que Satanás con su astucia venga y los engañe. Por eso dice en 2 de Corintios, que hemos leído, el libro del comienzo, 2 de Corintios 2:11, el primer texto que leímos, dice así, la palabra de Dios, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no gane ventaja, no ignoramos sus maquinaciones, porque Satanás viene disfrazado de cordero y por dentro es lobo, viene para cambiarnos el mensaje, mostrarnos otra cosa fuera de Cristo. Y si Él logra persuadirnos en nuestra mente, si Él logra sembrar en nuestra mente otras cosas, lo va a lograr y nos va a apartar, dice, por eso me temo, de la misma manera que la engañó Satanás a Eva, sean ustedes engañados con un falso evangelio,
con un falso Cristo, que no es la verdad, que no es la palabra de Dios. Y para estos, vamos a mirar, dice, para que Satanás no tome ventaja. O sea que acá les habla para que Satanás no se adelante con ustedes. Entonces, acá encontramos una historia que nos va a ayudar a nosotros mucho a mirar esto que estamos mirando, como dice, estamos mirando, y dice acá en Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Dice que en el tiempo de los apóstoles, la gente de agradecimiento a Dios, algunos, nadie les dijo que lo hagan, lo estaban haciendo, vendían, que tenían varias propiedades, y vendían una, y esa plata la traían y la ponían a los pies de los apóstoles para el servicio del Señor, para que el evangelio corra, para sembrar la palabra. Y bueno, pasó eso y todos hacían, pero no era obligación de que lo hagan, pero lo hacían de amor al Señor, de contentamiento. Por eso dice acá, hubo un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, y vendió su heredad. Y dice acá, el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo, una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Les voy a decir, les voy a mostrar, esto es lo que hizo Ananías. Se ve que hablaron con su mujer y dijeron, mira, todos los hermanos están dando, nosotros también demos lo mismo, vendamos una heredad, pero ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a poner todo, vamos a poner la mitad. Y vamos a aparentar, vamos a hacer que pusimos todo. Y con la otra mitad nos quedamos nosotros, pero sí era de ellos, no tenían problema. Entonces vamos a aparentar que damos todos, que somos muy buenos, y entre ellos conversaron, dice el versículo 2, sabiéndolo también su mujer y trayendo solamente una parte de lo que habían vendido. Entonces, quiere decir que ellos se habían puesto de acuerdo el matrimonio y le dice, yo voy a ir primero a dejar la plata y vamos ahí a aparentar que damos todo, la plata de toda una heredad. Total, nadie sabe. Nadie puede saber porque somos los únicos dos que sabemos, nos pusimos en acuerdo. Pero mire lo que dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué quiere decir? Le dijo el apóstol Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué te dejaste llenar para engañar, para mentir? Pero quiero decirte, Ananías, y eso nos dice la palabra de Dios a nosotros, que nosotros, hermanos, es imposible que engañemos a Dios. Es imposible engañar a Dios. Acá el apóstol le está diciendo, mira Pedro, si la heredad era tuya, si vos querías darla, la tenés que dar. Y si no, también te podés quedar con la plata porque no era obligación que des. Pero ¿por qué mentiste? ¿Por qué Satanás usó tu mente y tu corazón para mentir? Y no has mentido a los hombres sino a Dios.
y has mentido, dice, al Espíritu Santo. Y porque ese dinero era tuyo. Si querías no lo dabas, y si querías lo dabas. Nadie te dijo que des la mitad y que mientas o que aparentas. Y entonces dice el verso 6, al oír las palabras, estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué se expiró? Se murió. Cayó Ananías, le dijo el apóstol Pedro, reteniéndole la plata no era tuya. ¿Por qué aparentás algo que no debés? ¿No sabés que a Dios no lo podemos engañar? ¿No sabés que a Dios, si le querés dar la mitad, dale la mitad, punto? Dios no te va a exigir todo. Pero si no querés dar nada, no des nada. Pero no aparentés, no engañés, no intentes aparecer lo que no sos. Y dice que en el momento expiró y cayó, ¿no? Y claro, imagínese semejante situación, semejante momento. Toda la gente quedó reasustada. Y el verso 6, y levantándose los jóvenes, lo llevaron a enterrar, estaba muerto, lo sacaron y lo llevaron, y lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso de tiempo, ya había pasado un rato, dice que unas horas, como de 3 horas, dice acá el lapso de tiempo, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a Safira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sacado y han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y se murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice el 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, digamos, qué tremendo que es el engaño. Qué tremendo es la apariencia. Qué tremendo es hacer las cosas pensando que Dios no conoce las cosas. Mire, hermano, si hay algo que no podemos engañar jamás, es a Dios. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no podemos engañar. Por eso dice el Señor que ordenemos nuestras mentes. Que ordenemos nuestras mentes, porque es la única manera que nosotros vamos a ser honestos, que nuestras mentes estén bien, porque nosotros, claro, aparentamos por fuera, pero adentro no sabemos, pero Dios que conoce el corazón, Dios que conoce la mente, Él sabe todo, por eso tenemos que ser honestos. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos ordenar la mente? Eso es lo más importante. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 4, el versículo 7. La pregunta era, ¿cómo podemos ordenar la mente? ¿Cómo podemos? Porque nadie la ve, pero yo la puedo ordenar. Dice así, el primer punto número 1. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse? Es el punto número 1. Hay 3 puntos. El primer punto es someteos pues a Dios. Someterse significa pararse bajo de algo o bajo las órdenes de alguien, en este caso de Dios, ¿no?
pararse bajo de algo o, en este caso, bajo las órdenes de Dios. Eso es someterse. Someterse es estar bajo de algo o de alguien. Cuando Jesús le dijo al hombre, voy a ir a tu casa a sanar a su hija, el hombre le dijo, el centurión, ¿se acuerda? Le dijo, no vayas a mi casa, di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Qué importante, hermano, es estar bajo autoridad. Que uno no se da cuenta, claro, nuestra naturaleza humana, eso nuestra mente piensa, no, estos me quieren someter a mí, me quieren tener bajo el zapato, bajo la bota, para hacer de mí lo que quiera, no, nadie me va a someter. No es eso, no significa eso. Someterse significa someternos bajo el poder de Dios, bajo la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros vamos a estar cubiertos de cualquier mal, porque estamos bajo la cubierta del Señor. Por eso dice el texto, someteos pues a Dios. El segundo punto dice, resistid al diablo. Resistid al diablo. La idea de resistir al diablo es estar firme. ¿Cómo uno resiste? A ver, por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar y queremos entrar a un lugar, el lugar que sea, y hay un guardia ahí de seguridad en la puerta, donde quisiéramos entrar, a un cine, a una escuela, a una iglesia, supongamos que hay un guardia y el guardia nos dice documentos o nos dice el permiso de entrada, no lo tengo. Y nosotros decimos, no, pero voy a entrar igual. Y el guardia nos dice, no pueden pasar. ¿Qué es eso? El guardia está resistiendo con firmeza, haciendo valer su autoridad, y él dice, hasta aquí llegaron. No tienen la tarjeta, no tienen la visa, la entrada, no pueden entrar. Eso significa resistir, pararse firme. Es como decirle al enemigo, ¿vio cuando el enemigo nos ataca? En nuestra mente, porque primero es la mente, ahí donde nos ataca, y después nos ataca en todas las cosas. Nosotros le decimos al diablo, le hacemos una línea roja y decimos, hasta acá llegaste. No podés pasar más. No podés entrar más. Claro, tenemos que estar firmes para resistir al diablo. Dice, pararnos firme y le decimos, hasta acá llegaste, no puede pasar. ¿Y cuál es la tercera cosa? Dice, y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. ¿Qué significa huirá de vosotros? A ver, lo vamos a juntar con San Juan, capítulo 14, hablando de Jesús. Vamos a mirar el versículo 30. Dice Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros. Ahí le estaba hablando a sus discípulos. Porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, y él nada tiene en mí. Viene y no tiene nada en mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Satanás, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Ahora Jesús aquí le está diciendo, yo les he venido a traer vida, pero Satanás viene a traerles muerte. Él viene a traer desorden,
yo he venido a traer orden. Y cuando dice Jesús, Satanás, el príncipe de este mundo, viene a mí, pero no tiene nada en mí, no tiene nada que hacer. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no tenía nada en él? Porque Jesús no fue engendrado de varón, ni tuvo nada que ver con la sangre humana. Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. No tenía nada genealógico, y solamente María fue que Dios usó su vientre para que él se críe, Jesús, pero Jesús no tenía nada, ni una gota de sangre de Satanás, del mundo, de nada, porque él era Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Qué hermoso cuando nosotros hemos nacido de nuevo con Cristo, la nueva vida con Cristo. ¿Sabe lo que dice el Señor? Que nosotros no somos engendrados de hombre humano. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, que no tenemos nada. Y ahora nosotros, la nueva naturaleza con Dios, la nueva naturaleza con Cristo, es de Dios. Y Satanás no tiene nada que hacer con la nueva naturaleza, con la vieja sí. Por eso cuando nosotros nos ponemos bajo la cubierta del Señor, Satanás no puede con nosotros. Y vamos a mirar, para explicar esto, cómo yo puedo hacer. ¿Cómo yo puedo hacer o que Dios viene a mi vida y cómo yo puedo tener la seguridad, la certeza de que Satanás no tiene nada en mí? Él ha ordenado lo que yo tengo que hacer. Y vamos a mirar el testimonio, vamos a mirar la vida de Jesús en San Lucas, en todos los evangelios, menos el de Juan, está este relato. Y vamos a mirar Lucas, capítulo 4, porque Lucas lo relata mejor. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? ¿Se acuerdan que dijo la Biblia que escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Y también vino sobre él el Espíritu Santo como de paloma, que todos lo vieron. Bueno, Jesús, después que fue bautizado, fue llevado al desierto. Por 40 días estuvo allí en el desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, los 40 días, tuvo hambre. Dice, las tentaciones que Jesús tuvo, ¿cómo las tuvo? Jesús estaba orando, él fue a orar y ayunar en el desierto, y por supuesto, como él era humano, él tuvo hambre. Después de 40 días, tuvo hambre. ¿Cómo nos pasaría a todos nosotros? ¿Y qué es el hambre? ¿Qué es cuando tenés hambre? Nos pasa a todos, no solamente en un ayuno, sino cuando no comemos todo el día, llegamos a la casa de noche, a nuestra casa y tenemos hambre. Es un síntoma, el hambre, es un síntoma de debilidad. Y vio que, como dice el dicho, para el hambre no hay pan duro. Cuando tenemos hambre, nos comemos lo que encontramos, porque es una debilidad para saciar el hambre. Entonces, después de 40 días que Jesús ayunaba, dice que tuvo hambre. Y en ese momento, él tuvo hambre,
Pero, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto. No había nada, no había comida, no había nada. Estaba orando en el desierto 40 días. Entonces, el verso 3 dice, el diablo le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Que se le apareció el diablo ahí y le hablaba? No, no, en su mente, hermanos. Él estaba orando y tuvo debilidad, tuvo hambre. Y el diablo vino a la mente de Jesús, porque estaba en el desierto, como el diablo le dijo. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Ponía en tela de juicio su autoridad. No le dijo, eres hijo de Dios, sí eres. De ahí estaba poniendo en tela de juicio. Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, la tentación era, primero, que Jesús tuvo hambre y en la debilidad, por supuesto, si hay pan, comemos. Pero él estaba en el desierto, él no podía comer pan ahí. Entonces el diablo, como sabía, le dice así, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y sabe qué? Jesús lo podía hacer, hermanos. Podía hacerlas convertir en pan. Él hizo otros milagros que convirtió 5 panes y 2 peces, dio a 5.000 y sobraron. Dios puede hacer todo eso, pero él no quería mostrarle al diablo su omnipotencia, su omnipresencia. Él no quería mostrarle lo que él podía hacer, porque él era Dios, no era así, era hijo de Dios, era Dios. Pero él quería mostrarle al enemigo que aunque él tuvo debilidad, él tuvo hambre, lo más importante era que él vino a cumplir un propósito de Dios y no era demostrar su poder, hacer convertir las piedras en pan, no, sino que era que él vino a hacer la voluntad del Señor. Y ahora lo negativo de esta tentación, lo malo de esta tentación es a veces pensar en ese momento si él podía convertirlas en pan a las piedras, pero él no iba a hacer eso, porque él vino para otra cosa. Él no vino para convertir piedras en pan, él vino para salvarnos, él vino para dar su vida por nosotros. Ahora, lo positivo es que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y lo importante acá es que Satanás lo tienta justamente cuando él está débil, en la debilidad humana, en la debilidad que tenía hambre, Satanás lo tienta ahí. Y Jesús reacciona y nosotros podemos reaccionar de 2 formas en la debilidad. Ahí en el momento de la debilidad, donde Satanás aprovecha para tentarnos. Y le dijo, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dice, y Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, le dijo, Satanás, aprovechando de la debilidad que Jesús tuvo hambre, le quería hacer que demuestre su autoridad, que demuestre lo que él era. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que más poderoso que convertir las piedras en pan, que es un milagro terrible, y tener pan, más poderoso es
La palabra de Dios, dice, la palabra de Dios le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le quiso decir? Que es más importante que el poder de Dios es que convertir piedras en pan. Lo más importante, el poder de Dios, es salvar a las vidas, es salvar a los perdidos, es salvar a las almas, es salvar a los pecadores, es salvar. Por eso, qué importante que es, como dice la palabra de Dios, dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahora, el secreto, ¿dónde está el secreto? El secreto está en todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús vino a salvar a todo lo que estaba perdido y dice que el diablo se fue. En el verso 5 dice, y le llevó el diablo. ¿A dónde lo llevó? ¿Cómo lo llevó? ¿Lo agarró a Jesús y lo llevó de la mano? No, en la mente, en el pensamiento. Y lo llevó el diablo a un monte alto. Jesús estaba ahí orando todavía en el desierto y vino el diablo y no pudo lograr que convierta las piedras en pan. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le mostró todos los reinos de la tierra. Dice el verso 6, y le dijo el diablo, le seguía hablando a Jesús en la mente, porque Jesús no se movió del desierto. Aparte tenía que subir a un monte. ¿Cuánto hubiera tardado Jesús subiendo a un monte? Pero era ahí era la tentación, cuando él estaba orando. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué espantoso el diablo, qué espantoso. A mí me ha sido entregado todos estos reinos y al quien quiero lo doy. ¿Vio esas cosas que uno a veces escucha de la gente? Hice un pacto con el diablo. Parece real, ¿no? Parece verdad. Y hay gente que hace pacto. Y yo escuché el testimonio de Servin Williams, se llamaba, ese que hacía reír, ese hombre tan bueno, que hacía películas muy buenas. Yo escuché el testimonio de ese hombre y dice que él era una persona muy introvertida, Servin Williams, ¿no? Así se llama, muy introvertida, muy de poco relacionarse, muy introvertida, muy... Entonces él quería ser comediante, quería ser actor de cine, quería hacer reír a la gente. Entonces dijo él, ¿qué pasa si yo hago un pacto con el diablo? A ver si el diablo me cambia el carácter. Y voy a hacer, y quiero ganar mucha plata. Y bueno, esa es la historia de este hombre. Y parece que lo hizo. Pasó el tiempo, uno de repente escucha la noticia, William se suicidó y nos quedó la cabeza grande. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No era un hombre feliz? ¿No era un hombre que hacía reír a todos? Un hombre, porque era sano, hermano. Las películas de él eran sanas. ¿No era un hombre que parecía tan poseído de dones, de talentos? ¿No? Y parece, aparentemente, que el diablo le cobró. Algo pasó ahí, que se suicidó, se mató. No sé si eso es cierto, pero como testimonio es así. Ahora, qué mentiroso Satanás. Mire lo que le dijo a Jesús. Yo soy el dueño
Mire lo que le dijo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. Y mire qué astuto, qué atrevido es Satanás, qué sinvergüenza. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y miren lo que le contesta Jesús. Deuteronomio, porque yo quiero que usted lea la palabra. Deuteronomio 6, dice así 13. Primero Jesús le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa si no tengo comida, pero mientras tenga la palabra voy a vivir. Y mire lo que dice en el 13. Le contesta Jesús a Satanás, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios, al Señor adorarás, y a él solo servirás. ¿Con qué lo venció? Al diablo, con la palabra. Primero le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, porque él estaba luchando con su mente después de ayunar tantos días, 40 días. Y acá le dice, la palabra de Dios dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, adorarás. Por eso que es tan importante, hermano, que nosotros, así como venía la palabra, que nosotros llenemos nuestra mente con la palabra. Nosotros tenemos que ordenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es allí donde ganamos la batalla. Donde ganamos las batallas. Y dice, y sigue diciendo, seguimos, volvemos a Lucas, capítulo 4. En el 7 dice, el 8 le responde Jesús y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor, acabamos de leer que eso estaba escrito en Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y después Satanás, no con eso contento, dijo, en algún momento, como está débil, lo voy a hacer pesar el palito. Entonces, cuando le dice Jesús, él solo servirás, entonces dice el versículo 9, y le llevó a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Satanás lo agarró y lo llevó a Jesús a Jerusalén? No, siempre en su mente, hermano. Pero yo quiero enseñarle que las batallas son en nuestra mente. Allá se hacen los conflictos, acá adentro. Por eso que tenemos que llenar la mente con la palabra de Dios. Y lo llevó a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Sabe cuántos metros de alto tenía el pináculo? De la tierra hasta la punta del pináculo, 150 metros de altura. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres. Siempre le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras. Si eres, no, Jesús era. No, sí, era. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Acá escuchamos o vemos que Satanás le dice, escrito está. Y como siempre Satanás tuerce la Biblia, no dice lo que el diablo le dijo. Y lo vamos a mirar, Salmo 91, porque usó el Salmo el diablo. Salmo 91, el versículo 11 y 12,
pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y dice acá, no tentarás, le contestó Jesús, volvemos a Lucas. ¿Qué le contestó Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo de él. Se apartó por un tiempo de él. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y vamos a volver, ¿dónde está escrito eso? En Deuteronomio, otra vez volvemos a Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a mirar el verso 16. Dice así, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo hiciste, como lo tentasteis en Masad. No tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste en Masad. Y volvemos a Lucas, donde el Señor está hablando, lo que el Señor le dice, capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué significa esto? Que Jesús le dice otra vez la palabra, no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está, porque el diablo la distorsionaba la palabra, le decía a la mitad, siempre Satanás distorsiona la Biblia y nos hace entender como a Eva. Por eso le dijo el apóstol Pablo a los corintios, me temo que Satanás con su astucia los engaña a ustedes como Satanás la engañó a Eva, con la mitad, con la verdad de la mitad, trayéndoles medias verdades y engañándolos. Y hay tantas, no sé si usted escuchó o vio por televisión, que en Estados Unidos están esas iglesias que son muy ritualistas, y no sé si usted vio que toman literal la palabra de Dios, porque eso no quiere decir lo que Jesús enseñó. Dice la Biblia que Jesús dijo, si en las manos tomarán serpiente, nada os dañará. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que ir a tomar veneno y no nos va a hacer daño. Sí nos va a hacer. Y bueno, estas iglesias así que son ritualistas y satánicas también, agarran la serpiente y dicen, ve, Dios a nosotros no nos hace daño. Sí que le hace daño. Y vino un pastor de otro lado y lo trajeron y le dice, agárrelo hermano, nada le va a pasar. La agarró y la víbora le picó y el pastor cayó muerto. No tentarás al Señor tu Dios. No tenemos que tentar, porque hay cosas que dice, pero no son para que la tomemos literalmente, sino hay cosas que son comparativas, simbólicas, que nosotros tenemos que saber. Ahora, qué importante, hermano, que en nosotros esté la palabra de Dios, que en nosotros esté la palabra de Dios, como Jesús. Escrito está, escrito está. No tentarás, no harás esto, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, cuando el Señor a nosotros nos muestra la palabra, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Ahora, lo importante de todo esto, hermano, es que nosotros logremos vencer o mantener nuestra mente en orden. Y siempre el orden es su palabra.
Si yo tengo la palabra de Dios aquí adentro, en mi mente, podrá venir la tentación, podrá venir el enemigo, podrá decirme esto y aquello, pero si yo tengo la palabra, el Señor siempre nos va a ayudar. Estábamos en un lugar, había una mujer que se levantó de falso profeta y había engañado a los hermanitos simples. Por eso, hermano, no tenemos que ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudie la palabra, aprenda la palabra. No tenemos que dejarnos engañar por cualquiera. Y estos hermanitos, era una iglesita que nosotros predicábamos en el norte. Esta profeta los había engañado, le decía tantas cosas, pobrecito, y los hermanos le creyeron y ahí los tenía sometidos a ella, y nos avisaron a nosotros, con mi compañera, en esa época, predicábamos la palabra y viajamos y fuimos a esa iglesita, y sí, era cierto que esta mujer los tenía ahí dominados, y entramos y dijimos, Señor, ¿qué decimos? Y esta mujer tenía espíritu de adivinación, de verdad tenía, hermanos. Y veníamos entrando, y ¿sabe lo que esta mujer dijo? Ahí vienen mis siervas, siervas de Dios que vienen. Y esto, y nosotros nos paramos en la puerta y le dijimos, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Eso dice en Isaías. Porque hay que conocer la Biblia. Ni tiempo teníamos de abrir la Biblia. Y le dijimos, la paja es para ser quemada y el trigo es para el alfolí, para guardarlo en el alfolí y para la comida. Hermanos, siempre la palabra de Dios nos va a librar. Y esa mujer, primero semejante cosa que nos dijo, después nos empezó a insultar, a maldecir de todo, pero la sacamos y salvamos una iglesia con todos los hermanitos. Por eso, hermanos, tenemos que estar llenos, nuestras mentes tienen que estar ordenadas con la palabra de Dios. Necesitamos ese orden, necesitamos que el orden entre en nuestras vidas y que Dios nos ayude y que Dios les dé su gracia, que esta palabra llegue a sus corazones, que esta palabra los mantenga y que el orden siempre esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y si estamos con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y el Señor siempre está del lado nuestro. Pudiéramos orar. Si ha sido de bendición esta palabra, compártala. Y si Dios le está hablando a usted, libérese, llénese del Señor. Pídale a Dios que le bendiga, que le ayude. Pídele a Dios que su mente esté llena de la palabra de Dios. Porque acuérdense, una mente desocupada es un taller de Satanás. Una mente tiene que estar llena con su palabra. Y cuando venga el enemigo, escrito está. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra tan real, por esta tu palabra que nos alumbra nuestras mentes, nuestros corazones, que alumbra nuestro entendimiento para que podamos vencer al enemigo cuando él venga, para que sepamos discernir cuando venga el enemigo con astucia para engañarnos, así como vino a Eva, así como tan atrevidos el enemigo que quiso engañar a Jesús, pero gracias a Dios. Jesús usó la palabra, no usó su poder, no usó su deidad para vencerlo, lo venció con la palabra como humano, porque esa era la lección que teníamos que aprender. Por eso, gracias te damos por todas las cosas y pedimos que tu palabra siga iluminando y hablando a nuestras conciencias. Señor, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a ver.